el podernos ver en este domingo, y quiero pedirles que vayamos juntos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 28. El Evangelio, primer Evangelio de la Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 28. El primer libro del Nuevo Testamento está escrito por un personaje me refiero a persona célebre, no que sea inventado, ¿verdad? Escrito por un personaje con el cual casi terminamos el domingo pasado el tema, que era Leví, el publicano. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que el tema del domingo pasado fue sígueme? Y Jesús le dijo a Leví, sígueme. Bueno, pues ese Leví, resulta que su nombre también es Mateo, y es el autor de este libro que estamos viendo ahorita, el Evangelio según San Mateo. Y el capítulo número 28, que si ustedes lo notan, es el último capítulo del Evangelio. Esto es, que con eso termina el Evangelio. Y estas son las que vamos a leer, las últimas palabras, las palabras con las cuales Jesucristo se despide de sus discípulos. Jesucristo ha resucitado, lleva 40 días de resucitado, y este es el último momento de su ministerio terrenal. En el capítulo 28, a partir del versículo número 16, dice, y pongan mucha atención, pongan mucha atención a los detalles, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19, ahí está nuestro verso clave del día de hoy. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Una vez más, el verso 19, léanlo junto conmigo, todo el verso 19 dice, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Leo lo siguiente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta ahí habla Jesús y después agrega Mateo el amén. O sea que así sea. Bueno, algo de cultura general. Es bien bonito leer esto y decir que Jesús les está ordenando a sus 11 que bauticen, que vayan ellos y que hagan discípulos. Y que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego Mateo agrega amén. Nada más de cultura general y como un paréntesis, cosas que yo les he comentado a mis hijos, como es el hecho de persinarse. Persinarse fue una práctica que se creó para enseñarle a la gente y pedirle en su oración, mientras se hace este movimiento, dice, Dios, limpia mi mente y mi corazón, y lo que mi mano derecha cuide, lo que hace mi mano izquierda. Y se tomó de base esta porción de la Escritura. Yo les preguntaba a mis hijos, porque a veces estamos lamentablemente tan metidos en una tradición, que yo les decía, ¿y se vale persinarse? Y creo que era Elías. No, ¿por qué no? Le digo. ¿Qué tiene de malo? ¿Dónde está el problema? Y si alguien comienza a darle así como que le comienzan a salir ronchas, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? No tiene absolutamente nada de malo. Es una tradición. El movimiento de las manos no está en la Escritura, pero es una tradición, como los judíos hacían, que cuando pasas por el río Jordán, toma una piedra cada uno de los líderes de cada una de las tribus, y cada uno van a ser 12, y esas 12 piedras las van a poner del otro lado y van a hacer un monumento. Es eso. O como cuando Jesús dice, cada vez que coman el pan, y todo, está buscando una manera lúdica, vivencial, para traer a la memoria el aprendizaje. Es nada más eso.
Entonces, necesito indispensablemente persignarme para dirigirme a Dios. No, es una tradición. Y por otro lado, ¿puedo hacerlo yo o cualquiera de nosotros? Sí. ¿Y pasa algo malo? No pasa nada malo. Si estoy explicándome en esto, nada más el tema es aprendamos a distinguir qué es la escritura y qué no es la escritura, qué se agregó después, qué se agregó antes. ¿Para qué? Por favor, para que podamos ser empáticos con todos los creyentes, hombre, y dejar a un lado ciertas cosas que no nos ayudan en esa comunión. ¿Levantaste tu mano, Aida? Por favor. Creo que cuando, como dicen los cuando es persignarte, lo haces frente a una imagen que adora. Yo creo que ahí sería o sea, porque a mí sí me confieso que ahora desde ¿verdad? No alabes imágenes creadas por el hombre. Y generalmente el personarse, la gente lo hace vacía de hombre. Ok. Yo creo que ese sería, como daría por así decirlo. Sí, y sabes, y sí lo entiendo porque traemos un adoctrinamiento en ese sentido. Pero miren, la realidad de las cosas es que, híjole, o sea, el problema de tener una representación gráfica como una imagen no es el problema. O sea, si me va a servir para recordar, pero si yo creo que esa imagen es la que tiene poder, entonces sí tendría un problema. Sí, ahí es. Entonces, quise arrancar con esto, pensé que iba a ser así light, pero no, se hace que estuvo bien heavy, entonces lo había dejado para el final, ¿no? Pero bueno, entonces nada más, vamos avanzando aquí en nuestro tema y noten, por favor, cómo es Jesús el que dice, y por tanto, esto es, les dice primero, toda potestad, él ya está para ascender, y les dice a sus 11, por cierto, les ordenó a los 11 que fueran a ese monte en Galilea. Y es ahí cuando les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo cual significa, yo tengo ya la jurisdicción completa del cielo y de la tierra. Antes no. ¿Por qué? Porque el pecado desde Adán se había entregado el hombre al diablo y había desobedecido. Entonces Jesús, cuando muere en la cruz, retoma las llaves de la muerte. Entonces ya tiene de nuevo toda la potestad, porque en el pecado el mundo se contaminó desde Adán y Eva. Pero bueno, llega aquí y dice, ya tengo toda potestad. Por consecuencia, les voy a decir una cosa, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si este enunciado, si esta orden hubiera sido dada no podía haber sido dada al principio del Evangelio. ¿Por qué no podía haber sido dada al principio del Evangelio? Por lo pronto en el capítulo número 4, no podía haber sido dado en el capítulo número 4 porque apenas estaban comenzando a tener sus primeros pasos en la fe los discípulos. Ni el capítulo 12 o el capítulo 14, cuando les está enseñando las parábolas a todo el pueblo que lo está escuchando, porque ni los discípulos las entienden. Había un lugar para dar esta orden de ir y hacer discípulos, y es hasta el final del ministerio terrenal de Jesús. ¿Por qué? Ahí les va. Porque está delegando la función. ¿Cómo? Jesús le está delegando a sus discípulos lo que él estuvo haciendo durante 3 años. No está delegando quién él es, solo él es el unigénito Hijo de Dios. Pero les está delegando la función. ¿Cuál función? La de ir y hacer discípulos, porque fue lo que él hizo con ellos. A ver, Jesús duró 33 años en su vida terrenal. 33 años, a ver, pero bueno, 33 años. Bueno, la ingeniería no es lo mío ni las matemáticas. 33 años, tú corrígeme. 33 años, ¿sí? Duró 33 años. Y esos 33 años, 30 años en una vida privada, como cualquier persona, con María, con José. Y a partir de los años 30 al año 33 es cuando comienza su ministerio público. Del año 30 al año
33. Y desde el año número 30 que comienza, lo primero que comienza a hacer es, vente, te voy a ser pescador de hombres, vente, te voy a ser pescador de hombres, vente, te voy a ser pescador de hombres. Mateo, sígueme. Y comienza a llamar gente, porque un maestro para ser maestro necesita discípulos. Es lo primero que hace. Lo vimos la clase, el tema el domingo pasado, que enseñamos que un líder es aquel que primero él lidera. Un líder al estilo de Jesús es aquel que es liderado primero por Dios y después de ello puede invitar a otros a que lo sigan. Pablo decía, síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Entonces, ese es el liderazgo. En esta siguiente parte es discípulos. Discípulos, comenzó a buscar discípulos. Y es lo que está haciendo aquí Jesús. Le está diciendo, a ver, primero les dijo, síganme. Hacía 3 años, cuando tenía 30 años. Y a los 33 años les dijo, o sea, ya no me sigan. Ahora ustedes, vayan. Un líder primero forma a su gente al estilo de Jesús. Y los lleva de un lado para otro. Se los llevó a vivir con él. Jesús se llevó a los 11 a vivir con él. Digo, ustedes no tienen que hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Pero se los llevó a vivir con él. De tal manera que lo veían cómo comía, cómo dormía, a qué hora se levantaba para ir a orar, cómo reaccionaba cuando la gente hostil le maltrataba y lo quería hacer, meter en trampas para apedrearlo. ¿Cómo le respondía hasta la gente que no era judía para bendecirle y darle salud? O sea, ellos lo estaban observando todos los días. Porque el liderazgo, una de las partes del liderazgo es la enseñanza. O sea, lo que creemos y lo comparte. La otra parte es lo que veo de mi líder, que es otra de las partes. Y por consecuencia, y la otra parte del liderazgo es ¿cómo mantengo la comunión con Dios? Le decía ayer yo a Sofía, digo, híjole, acabo de entender algo. O sea, tengo un chorro de años, o sea, estudiando la escritura, leyéndola, escudriñándola, aprendiendo de ella, y no hay domingo, no hay ocasión en la cual no haya algo entre semana que me sorprenda a mí. Siempre Dios me sorprende con algo. Es increíble, es inagotable este libro. Entendí algo. Discípulo. Discípulo consta de 3 partes. Número 1, que sigue a Jesús, número 1. Número 2, que escucha y atesora sus enseñanzas. Y número 3, que sigue lo que está viendo, cómo se vive este tema del cristianismo. Liderar es las 3 cosas al estilo de Jesús. 1, comunión con Dios. Los discípulos, sígueme, andaban con él. Lo veían día a día. Número 2, las enseñanzas. Los profetas, Moisés dijo, Salomón dijo, todo. O sea, los profetas mayores y menores, las enseñanzas. 2. Y número 3, verlo, cómo reacciona con la gente, cómo se comporta con la gente cuando son hostiles con él y cuando son amables con él. Eso, el liderazgo, consta de esas 3 partes, creo yo, y se los comparto como algo que yo acabo de entender. ¿Por qué? Porque luego leemos la palabra discípulo, y la palabra discípulo viene de otra palabra que es disciplina. Disciplina. Y nos preguntamos, bueno, ok, para ser discípulo hay que seguir a Jesús, hay que obedecerlo, hay que ir con él, hay que escuchar sus enseñanzas, sí, pero ¿qué es disciplina? ¿Qué es la disciplina? La disciplina, yo sé que cada quien tiene su definición, y algunos la hemos visto como un sinónimo de constancia, pero va más allá. No solo es de la constancia, sino es de escuchar con apertura para ir haciendo poco a poco ajustes en la vida. Busquen, por favor, el libro de los Proverbios. Busquen el libro de los Proverbios para conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento, ¿les parece? Proverbios 15, verso 32. Proverbios, capítulo 15. El capítulo número 15 y el versículo número 32. Vamos a hacer algunas lecturas. Vamos a ver, y le voy a pedir por aquí a Carla que nos lea el 15:32. Escuchen, por favor. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Otra vez, igualito como lo leíste, Carla, una vez más, escuchen y lean, o sea, desmenucen esto, por favor, Carla, otra vez. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma,
mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Muchas gracias, Carla. El que tiene en poco, ¿la qué? Ok. Es decir, quien no es muy disciplinado. ¿Sí? Quien no es muy disciplinado, ¿qué dice la siguiente línea? Menosprecia su alma. Ahí le va, para ser bien, digo, porque el libro de los Proverbios es un libro poético. Por eso así lo escucha uno y dice, ay, pues como que quiere decir. Quiere decir que quien no es disciplinado atenta contra sí mismo. O sea, la persona indisciplinada a quien más daño le hace es a sí misma, a sí mismo. A diferencia de la persona disciplinada. Invertimos el versículo y decimos, la persona disciplinada se hace un bien a sí mismo. La persona indisciplinada atenta contra su alma, o sea, contra lo que es, o sea, va en contra de sí mismo, de la esencia de lo que es ella y de lo que es él. Ahora, segunda parte del verso dice, mas el que, vaya, o sea, ¿cómo le hago para ser disciplinado? Porque ese es bueno, ya ve que a la gente le encanta que le digan el secreto, y el secreto, hoy les vamos a revelar ay, para la gente, yo quiero el secreto. Sí, o sea, pero quieren el secreto para cómo hacerle, queremos el secreto cómo hacerle para adelgazar sin movernos, ¿no? Sí, o cómo exentar un examen sin estudiar, o sea, ay, denme el secreto, la piedra mística. No. Híjole, bueno. Ahí les da una que recomienda Salomón, digo, es disciplina. Disciplina. Va. A ver, fíjense. Dice aquí la escritura, lo leímos, que el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, más el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Cómo le hago para ser disciplinado? 1, escucha. Número 2, corrige. Sí, escucha y corrige. Porque, no, es que yo quiero ser una mujer disciplinada, pero como que mis padres no me lo heredaron en la sangre. Ay, sí, no seas pirata. O sea, la disciplina hay que formarla cada una y cada uno de nosotros. Sí, o sea, es una responsabilidad personal. El que escucha la corrección, tiene entendimiento. Miren, yo me puse a buscar, ya saben, las definiciones y las raíces etimológicas, y la palabra disciplina, que es lo que hace el discípulo, disciplina es escuchar con apertura e ir haciendo ciertos pequeños ajustes sobre el camino. Eso es disciplina. Y me puse yo a pensar, aquí tenemos muchos deportistas, bueno, tenemos tenistas, tenemos basquetbolistas, tenemos levantadores de pesas, tenemos gente que pues nada más se va para el cerro, o sea, y agarran rumbo, bueno, tenemos de todo, hasta los que hacen la mañana ejercicio. Bueno, yo pensaba en los que hacen tenis y los que levantan pesas y cada una disciplina. ¿La disciplina cuál es? ¿Cuál es la disciplina? La disciplina no es que se levanten temprano o vayan todos los días a hacer el ejercicio, esa es parte. La disciplina consta de que van haciendo ajustes. Cuando uno es nuevo en una cancha de tenis, pues se para, quiere correr para todos lados, pero ya cuando tienen más tablas, sabes dónde es el mejor lugar para pararte, ¿verdad? Donde estás más cerca de todos lados, ¿para qué? Para desgastarte lo menos posible. Y después aprenden cómo se toma la raqueta, o sea, dónde se agarra la raqueta, cuál es el mejor lugar, y el movimiento de la muñeca, y el movimiento del codo, y el movimiento del brazo, y de qué manera le puedo dar más poder sin usar solo mi brazo y usando también el peso de mi cuerpo, hasta donde yo alcanzo a entender, ¿verdad? Y son esos pequeños detalles que van sumando y van haciendo una disciplina de cómo te tienes que parar, y el movimiento y el muelleo que haces con las piernas y con las rodillas, y el movimiento de la muñeca y la postura. Entonces, toda esa sumatoria de cosas va haciendo ajustes para que ese deportista vaya volviéndose una persona más competente, más capaz. Entonces, a ver, para que haya disciplina, el que ejercita la disciplina se le llama correcto. Pero para que exista discípulo hace falta correcto, hace falta un maestro. Y aquí es Jesús quien está enseñando la disciplina durante 3 años y les va haciendo ajustes cada uno de los días para que ellos vayan comenzando a adoptar una forma de vida. No solo un conocimiento, sino una manera de vivir. Como conozco la escritura y me vuelvo un practicante de ella. Mira, o sea, ya leímos aquí los proverbios, regresemos a Mateo 28. Y ahí en Mateo 28 les está diciendo, enseñándoles, dice en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Les ha dicho que vayan y hagan discípulos y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Por qué? O sea, porque es la teoría y es la práctica. Ahí les va. En una expresión muy del Nuevo Testamento, la persona, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo primero que necesita un discípulo. Oír. Y luego ahora me voy a Santiago, cuando dice que la fe sin obras es una fe que está muerta. Entonces no solo es conocer la Escritura, es conozco la Escritura y practico la Escritura. Me vuelvo un practicante que me va corrigiendo mi manera de hacer negocios, mi manera de hablar, lo que ven mis ojos y mi manera de pensar. Pero es un proceso que va siendo paulatino, progresivo. Bueno, habrá algunos que Dios les hace el milagro desde el primer instante y los deja como nuevos, overjoleados espiritualmente. Yo no fui de esos. O sea, yo fui de lento aprendizaje y poco a poquito, como quiera que sea. El discípulo se somete bajo ese proceso. Vamos a otra parte de la Biblia. Estamos hablando de ir y hacer discípulos. Vayan por favor junto conmigo al libro de los Hechos. Ahora vamos al libro de los Hechos, el capítulo 11. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Hechos. El libro de los Hechos. Mateo, ¿quién dijimos que lo escribió? Muy bien, gracias Jorge. Sí, le di, Mateo, ¿verdad? Y el libro de los Hechos, ¿quién lo escribió? Correcto. 11:26. 11:26. Y le voy a pedir por acá a Cassandra que nos haga el favor de leerlo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa última parte, después del punto y coma, lo vuelves a leer, por favor, Cas. Sí. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Una última vez, por favor. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A los qué? Discípulos. Correcto. Entonces podemos decir que un sinónimo de discípulo es correcto. Entonces, ¿qué es un cristiano? Un discípulo. O sea, un cristiano no es el que va a la primera iglesia cristiana de la ciudad de Chihuahua. No. O sea, no importa el nombre de la agrupación religiosa. Un cristiano es el que sigue la disciplina de Jesucristo. Eso es un cristiano. Y la disciplina de Jesucristo, pues precisamente se encuentra en lo que les decía hace un momento. Número 1, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Número 1, conocimiento de las Escrituras. Número 2, que vean cómo se vive. Número 3, que mantenga cada quien su comunión con Dios. Eso hará de nosotras y de nosotros ni más ni menos que una discípula o un discípulo. A ver, a mí me sorprende cómo Jesucristo está 3 años formando gente para, después de haberles dicho sígueme, después les dice, ahora ustedes hagan lo que yo hice con ustedes. Eso se llama delegación. A eso se le llama delegar. En las organizaciones, ahora, una cápsula de cultura general de liderazgo organizacional. Va. En las organizaciones hay 3 dimensiones o 3 tamaños de delegaciones. Tú puedes delegar una tarea. Es decir, Pablo, a partir del otro domingo quiero encargarte, te voy a delegar que esté todo bien acomodado para la siguiente reunión. Le estoy delegando y cada domingo. No te espantes, o sea, nada más es actuado, ¿sí? Pero estoy delegándole a Pablo una tarea. Una tarea. Y luego, ahora le voy a delegar, esa es la dimensión básica de la delegación, la tarea. Pero la sumatoria de tareas, es decir, las sillas más la barrida,
más la trapeada, más el aviso, más el anuncio, más quién va a dar la bienvenida, más quién va a dar el mensaje, más si va a haber música o no va a haber música, es una sumatoria de tareas. Esas son muchas tareas. La sumatoria de tareas da un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Una sumatoria de tareas. ¿Sí me van acompañando con lo que les estoy diciendo? Nomás yo me estoy entendiendo. Díganme, por favor. Ok, entonces sería como si yo le dijera a Paola, ¿sabes qué, Paola? Ahora tú eres la coordinadora general de las reuniones dominicales. Y ella tendría que ver, o sea, quién va a dar el tema, quién va a dar la bienvenida, que Pablo pueda venir a tiempo para acomodarlo, las sillas y la canción y los videos. Entonces, tienes todas esas 5 cosas. Entonces, se te está delegando un proyecto. Un proyecto son muchas tareas, ¿sí? Y así como la sumatoria de tareas da un proyecto, la sumatoria de proyectos da una función. Una función. La función implica todos los proyectos, que es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Yo ya me voy, hagan lo que yo hice con ustedes. Lo mismito, lo que yo hice con cada uno, ahora cada uno lo va a hacer con sus respectivos 11, 12, 20 o los que sea. Fue delegar una función. Dato interesante, no solo interesante, impactante. Aquí no estaba buscando Jesús que ellos se sintieran bien. Ellos se sintieron tristes. O sea, ellos desde que les estaba diciendo que se iba a ir estaban tristes. Es más, si ustedes leyeron con mucha atención lo que leímos en Mateo 28, del 16 al 19, se dieron cuenta que de los discípulos hubo unos de ellos que cuando lo vieron lo adoraron. Y hubo otros que, ¿qué? ¿Cómo? Dudaron. Espérate, son los 11, los más cercanos. Era para que los 11 lo hubieran adorado. Entiendo que el número 12 ya sé dónde está, ¿verdad? O por qué no está. Pero los 11, yo hubiera entendido, pues ya lo vieron, lo adoraron. Pero no fue así. Había un grupo pequeño de esos 11 que dudaban que fuera él, que fuera cierto. Y aún así los invitó, Eso se me hace bien rudo. O sea, el proceso de ser formado como líder no habla de la exención de la duda. No quiere decir que ya seré perfecto, inmaculado, sin errores, sin tropiezos, sin fallas. No quiere decir eso. Quiere decir que aún en el momento climático donde Jesús ya se va, está ahí para la despedida, y hay unos que dudan, que si lo juntamos con los otros evangelios, que por cierto, esta historia sí aparece en los 4 evangelios, con aristas diferentes, estaríamos viendo que Jesús le está diciendo a uno de ellos, así que si no metieres tu dedo y tu mano en mi mano y en mi costado, no creerías. Órale, ahora es cuando mete tu dedo. Pero que mete tu dedo, mete tu mano, Señor, ándale. Tú porque viste, creíste. Noten, Jesucristo no descarta al incrédulo. Jesucristo le da otra oportunidad al incrédulo. Él es fiel siempre. Es fiel siempre. Tranquila, tranquilo. Ayer escuchaba yo una persona, estábamos en la reunión de oración en la casa de Norma, y una persona decía, yo me enojé con Dios y yo dije, ya no voy a creer en ti. Y algunos nos espantaríamos, ¿verdad?, de escuchar eso. Yo le dije a ella, no se preocupe, Dios no es sentido. Dios no es resentido. Él es misericordioso, amoroso, está siempre paciente. No nos buscó, nosotros no éramos capaces de alcanzarlo, ni de conocerlo. No tenemos mérito. Él es el que vino a buscarnos a nosotros. ¿Cuándo? Pues cuando descendió del cielo, en forma de ser humano, humillándose con un cuerpo natural, sometido a lo que un cuerpo de un ser humano está sometido, para modelarnos cómo se vive este tema que se llama ser discípulo, o lo mismo, ser cristiano. Eso, sí,
ser cristiano. Voy a perfilarme hacia la recta final del día de hoy. Y este último verso que vamos a encontrar se encuentra en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos. El capítulo 12. Capítulo número 12. Y el versículo número 11. Estamos hablando del discípulo. Y el discípulo es el que abraza una disciplina. Y abraza una disciplina porque tiene un maestro que así se lo indica. 12, 11. Vamos, por favor, Lisette, me hace el favor de leer los 12, 11 de Hebreos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una vez más, por favor, Lisette. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En esta parte, gracias, Lisette, desde el verso número 5 hasta el verso número 11, encontramos la explicación más extensa de la disciplina, de toda la Biblia, ahí está. E incluso habla de una disciplina con reprimenda física. Llega a hablar del azote, o sea, como un cintarazo o un varazo. Bueno, el diseño es en las pompis, ¿verdad? Lo cual, me hace a mí cierto ruido por ya ciertas experiencias de tipo personal. Y sí quiero decirles que si bien es cierto, la reprimenda es una parte de la disciplina, más allá de ser una reprimenda física que tenga que ver con un manazo o con una nalgada o algo así, a mí me preocupa y lamento hasta el nivel de la vergüenza el uso de la disciplina como una forma de cobrar un error. Lo lamento. O sea, me puede. Y es aquí un momento de confesión, ¿verdad? Me puede. Y les puedo decir también que debe ser mediante el conocimiento, que debe ser mediante nuestro amor a quienes nos rodean, que debemos erradicar, queridas y queridos hermanos y hermanas, debemos erradicar la violencia de nuestros hogares. Erradiquémoslo. No usemos la violencia física como una forma de corrección y de formación, porque nuestras vísceras van ahí a veces y eso no nos ayuda. Entonces, creo que es algo que más allá que de disciplina, por la distorsión que nosotros le damos a esa práctica, se vuelve miedo, se vuelve distancia y se vuelve resentimiento. ¿Sí? No se sientan solas o solos si han incurrido en este error. Siéntanse acompañados, ¿sí? Siéntanse acompañados de alguien que alguna vez o muchas veces llegó a incurrir en ese error. Entonces, y que me da vergüenza, ¿verdad?, confesarlo, pero es parte de ser hermanos en la fe. Tenemos que aprender a darnos ese regalo para nuestra formación y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a todas y a todos para disciplinar de la manera divina y no de la manera que nuestra carne quiera pavonearse. Que así sea en Jesús.
Y dice aquí la Escritura, y enseña, pero también dice, escúchenme, que aquella persona que no es disciplinada es como un hijo que no es reconocido. Eso dice la Escritura, eso dice. Búsquenlo, por favor. Búsquenlo, por favor, desde el verso número 7. Dice, bueno, desde el 6 dice muy fuerte, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Como a qué? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y es que las palabras tienen música. Y tanto la palabra azote suena a golpe muy violento. No tiene que ser así. No se refiere a un golpe violento de lo que Dios hace con sus hijos, pero sí se refiere a que hay una llamada de atención. Y la palabra, cuando dice bastardos, o sea, es muy fuerte. Es una palabra que suena hostil, sumamente hostil. Por eso hasta dices, ay, qué fea palabra. Pero voy a traducirlo. Es igual a haber nacido, es como si yo hubiera nacido y mi papá nunca me hubiera reconocido. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que quiere decir aquí la Biblia? La palabra suena más fuerte de lo que está, no nos deja ver lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que si no tienes disciplina de parte de Dios, es como si no tuvieras papá. Eso es lo que está diciendo. Entonces, también podemos decir, Claudia, que la paternidad de Dios sobre nosotros trae consigo disciplina, pero no es el azote. La disciplina no es el azote, la disciplina es la corrección. Lo que se está buscando es el fruto de la disciplina, lo que está buscando es el fruto de esa corrección. No se está buscando el dolor de ella o el dolor de él. Pero ¿dónde lo dice eso? Nos lo leyó Lisette. Ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero al final da un fruto apacible de justicia a los que son ejercitados en ella. Por consecuencia, ya sé, la disciplina no nos gusta. Nos lo está diciendo el autor de Hebreos. La disciplina no es agradable. El levantarse todos los días, no sé a qué horas de la madrugada se levanta. Ay, no, yo los veo ahí cuando salen y sale el sol, ya están ahí en el cerro. O sea, y todas se toman fotos. Admirable, ¿eh? La verdad, qué padre que alguna vez invitaste a tu mamá. Y qué padre que te dejaste guiar por tu hija para comenzar eso y contagiaste después a tu papá y todo. Allá andan victimados, a quién sabe qué horas allá en la presa. Y bueno, Nancy también ha sido una mujer de ese tipo de disciplina. Y cada uno, ¿verdad? En lo nuestro, algunos de estos muchachos en las pesas y otros en el tenis. Entonces, o corriendo. Ay, sí, hasta 11, quién sabe cuántos kilómetros, Eugenio. 21 kilómetros hoy. Oigan, y véanlo, bendita juventud. No, y mérito a quien mérito merece. No nada más es la juventud, es la correcto, es la disciplina, porque no nada más salió como Forrest Gump un día a correr, ¿verdad? O sea, le ha costado trabajo. Entonces el que está en los fierros, el que está acá corriendo y en el tenis, es una disciplina. Y en el momento, ¿cuántas veces me dices, ay, no, o sea, no, la verdad, hoy no, o sea, me quiero tomar unas vacas, ¿no? No dices, no, pues a levantarse y a ir y a hacerlo. Porque serán esos ajustes paulatinos, progresivos, los que un día darán un fruto. Y cuando estamos, fíjense, cuando es el ejercicio es una cosa, ver el fruto de la salud. La ligereza, la claridad de pensamiento, análisis, la energía, la fuerza para hacer las cosas. Pero cuando somos sometidos, es decir, que nos empapamos en
en la disciplina de la palabra, de las escrituras, de la comunión con Dios, en ver cómo se vive el cristianismo, ahí hay un fruto apacible. Híjole, qué palabra tan así como que ¿dónde venden esa? Un fruto apacible de justicia. Hay algunos que podemos decir aquí, yo necesito eso de ser apacible, yo ando necesitando eso de apacible. Sometámonos a la disciplina y eso nos dará un fruto apacible de justicia. Concluyo. Lo impactante del mensaje y de hacer discípulos a todas las naciones es que Jesús delegó la función. Número 2, que no les puso límite, ni de idioma, ni de religión, ni de nada, porque por eso les dice a todas las naciones. No hay límite de idioma, no hay límite de credo, no hay límite de religión, o sea, ve con la gente para que les presentes, como Leví lo hizo, o Mateo, a su maestro. No les quieras cambiar de religión y déjalos que conozcan a Dios. Ese es nuestro trabajo. Ve hasta dónde, hasta el fin del mundo, a todas las naciones, a todas las naciones. Lo cual, ¿sabes qué me gusta mucho de la Biblia, Pablo? Y también Paola, Sofía, Jessica, Alejandro. ¿Sabes qué me gusta, Cassandra? O sea, que Dios tiene una mentalidad sin límites. A veces hemos creído que la fe es una mentalidad escasa, mediocre y pequeña. Hombre, pues velo aquí diciéndoles a todas las naciones, internacionalícense. Se los digo de otra manera. Lleguen a donde yo no he llegado. Transgredan las fronteras del país. Transgredan los continentes. Esa es la mentalidad en Dios de líder. Ve hasta donde tengas que ir. Otra cosa impactante de aquí es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se van a sorprender. Bautizar es ser inmersos. La palabra bautizo, es ser sumergidos, hundidos, los sacados. ¿Por qué? Porque es una representación de la muerte. Entonces cuando mueres, pues te entierran todo, ¿verdad? Todito. Y luego te sacan. Y de la resurrección de Cristo, que es lo que representa el bautismo. Mueres al pecado, decía Pablo, para andar en vida nueva. Ahora, tranquilos, el bautizo no salva. Es solo una representación donde yo le digo a la gente, amigas, amigos, borrón y cuenta nueva. Fui de lo peorcito, o no tanto, pero ya quiero corregir. Eso es el bautizo. Ahora, pero cuando dice bautizados en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? Pues que nos zambullamos en Dios el Padre, el creador del universo. Número 2, que nos zambullamos en Jesucristo y la manera como Él vivió y enseñó. Y número 3, que nos zambullamos en el Espíritu Santo de Dios, que es el ministerio divino que está hoy en acción. ¿Dónde te basas para decir eso? En el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, si ustedes después lo buscan, 11, 26, que comenzamos a leer por ahí, o leí hace un momento, aparece Pedro y le dicen a Pedro en Jerusalén, le regañan en Jerusalén, y le dicen, ¿por qué ya supimos que te estás metiendo a las casas de los gentiles y entras a las casas de ellos, o sea, a los que no son judíos, sino que son griegos, y entras a las casas de ellos y comes con ellos? ¿Por qué haces eso? A Pedro le están diciendo los judíos de la circuncisión. Y él le responde, pues es que estaba yo en Jope. Yo estaba en Jope y cuando estaba ahí en Jope, de pronto estaba yo haciendo oración y me vino una visión. Y en la visión había como una tela muy grande, detenida de 4 puntos, que descendía del cielo. Esto lo están narrando, ustedes lo pueden buscar en la Biblia después. Y descendía del cielo y adentro había reptiles, animales salvajes, diferentes tipos de bestias, hasta lagartos, o sea, había de muchos tipos de especies. Y oí una voz del cielo que me decía a mí en esa visión, esto estoy diciendo lo que Pedro dijo,
Dice, había una voz que me decía, mata, Pedro, mata y come. Y yo le dije a la voz, no, porque yo no voy a comer lo inmundo. Y después la voz insistió y me dijo, tú no llames cosa inmunda lo que Dios ha hecho. Mata y come. En eso se acabó la visión y esa especie de sábana ascendió de nuevo y acabó la visión. Al momento llegó un hombre que me dijo, Pedro, necesitamos que vayas a tal ciudad porque tal persona recibió una orden de un ángel que tú tuviste una visión y que tienes que ir para allá. Me levanté y fui hasta esa ciudad. Llegué Cesarea, se llama. Fui a Cesarea. No me van a corregir diciendo que es Cesarea porque es otra cosa. Cesarea es la ciudad. Y llegué y el hombre me dijo lo que había visto y también que por las palabras que tú les ibas a decir, Pedro, o que yo les iba a decir, iban a ser salvos. Y en eso cayó el Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. Y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí entendió Pedro, dijo, el Evangelio es para todo el mundo, no es nada más para los judíos. Dios es para todo el mundo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dejen de pensar que son la raza escogida, la religión escogida. A todas las naciones. Es lo que está enseñando Jesús a sus 12. Oye, Heriberto, ¿y por qué decías que el bautizo, no es la inmersión en el agua, que le pongan un agua en la cabeza? ¿Por qué no es eso? Porque Pedro ahí dijo que fueron bautizados con el Espíritu Santo y ahí no hubo nada de agua. ¿Sí? Nada de agua. Por eso, cuando les dice, id y haced discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no está hablando solamente de ese primer paso de ser bautizado, enhorabuena por ese paso, pero no está diciendo eso, es permítelos, ahí les va, ¿quieren práctico? Practicote, y es la conclusión. Déjalos que conozcan el Antiguo Testamento, que se zambullan en el Antiguo Testamento, que conozcan a los profetas, al Dios del Antiguo Testamento. Primer bautizo. Segundo tipo de bautizo, permítelos que conozcan los evangelios y que se zambullan en la vida y en el ministerio de Jesús. Y tercer bautizo, permíteles que se zambullan en el Espíritu Santo de Dios, que es igual al libro de los Hechos y cada una de las cartas que está, hasta el libro del Apocalipsis. Entonces, enseñándoles que guarden las cosas que los he mandado. Y termina diciendo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por seguir